todos. Bueno, en el espacio de hoy nos corresponde conversar y abordar un poco la reflexión en torno a la metodología de la investigación educativa, ¿no? Ustedes tuvieron el acercamiento a la lectura digamos, central para el espacio de hoy, también a dos lecturas sugeridas. Así que también digamos que la idea es hacer el puente, por supuesto, con sus proyectos, con lo que están pensando, con lo que están planeando y conectarlo con lo que avanzaron el semestre pasado en el anteproyecto. Así que va a ser un espacio para que abordemos como esa reflexión, un poco conversemos en torno a lo que nos permitió esa lectura, cómo también lo vemos, vemos esta lectura y la podemos trasladar como que lo que nos queda a nuestro proyecto de investigación. Y bueno, proyectemos también las acciones que siguen hacia adelante. ¿Bien? Entonces, si les parece, arrancamos con, yo tengo una presentación, pero no, pues quisiera que arrancáramos como en la conversación un poco de qué nos permitió comprender la lectura o las lecturas, si alcanzaron a realizarlas, las sugeridas, ¿sí? Teníamos, bueno, la lectura de Rodríguez Sosa, que nos ubica, me parece que es una muy buena lectura, que creo que es un buen contexto, que nos ubica en tanto tres instancias que comprender para, digamos, operar en nuestra investigación, que son los paradigmas, los enfoques y los métodos de investigación, ¿recuerdan? Me parece que es muy clara, es muy puntual, por eso quisimos ponerla en este espacio de, de trabajo, de metodología de su proyecto. Y también pues estaban las dos lecturas recomendadas, la de metodología cualitativa, de los autores Schuster, Puente, Andrade, Maiza, de la revista Iberoamericana de Educación en Ciencias y Tecnología. Y también teníamos la lectura de la parte 1, ¿cierto? La parte inicial del texto de Izquierda, Metodología de la Investigación Educativa, que es un texto que trabajamos el semestre pasado, que vamos a seguir trabajando. En este caso estaba como lectura recomendada, ¿no? Digamos, de primer orden, pero también nos trae pues un panorama muy interesante en torno a la concretización también de la investigación en educación. Parte la abordamos el semestre pasado cuando hablamos con la conexión con ciencia, con innovación, con las grandes comprensiones de la investigación educativa en relación con el paradigma científico y cómo eso se puede entender en la educación, pero también más adelante en otras partes que vamos a ir leyendo luego, pues nos aborda también unos temas interesantes respecto al proceso mismo de la investigación. Entonces, bueno, no quiero hacer más antesala, quiero que entonces nos pongamos a la conversa, nos dispongamos a la conversa. Y bueno, retomo la pregunta, ¿qué nos permitió comprender el texto, los textos leídos? Y es cierto, tanto en nivel general como para el proyecto de investigación. ¿Bien? Entonces ya tenemos una manito levantada, que es la de Orlando, así que adelante. Profe, compañeros, buenas noches. La pregunta que quería hacer inicialmente era si el posgrado, la maestría, promueve una metodología de investigación específica o si nosotros tenemos libertad plena para escoger el abordaje que quisiéramos escoger para investigar nuestro problema de investigación. Bueno, para responderte a esta pregunta, sí es importante partir de que ustedes pueden escoger el enfoque y el método que ustedes pretendan y sientan que va más acorde con los objetivos de la investigación, ¿sí? Es decir, como ustedes pudieron ver en la lectura, así como seguramente vamos a seguir teniendo muy presente, cuando uno opta por una forma particular de investigar, ¿cierto? Un método específico lo hace, por un lado, como por esa concepción del grupo investigador, en el caso de ustedes, o del investigador de la investigación, ¿no? O sea, con qué mirada me caso, ¿no? ¿Con qué mirada siento que me representa más y representa más mi investigación y cómo yo veo la investigación en educación, ¿no? Entonces ahí tenemos los paradigmas, ¿no? Si siento que lo percibo el mundo y entiendo un mundo educativo desde un ámbito positivista, pues probablemente por ahí puedas derivarse una investigación cuantitativa, ¿no?
o mixta, tal vez. Si veo que tal vez mis intereses, mi visión del mundo más tiene que ver con una investigación de corte naturalista o de corte sociocrítico, un poco más ligada a otras miradas y apuestas de la educación, pues probablemente de ahí deriven unos métodos muy particulares. Y segundo, además de eso, que es un poco en términos de lo epistemológico tal vez digamos que en una segunda instancia podríamos estar hablando más de lo que son mis objetivos específicos y de investigación, ¿no? O sea, ¿qué pretendo hacer? ¿Qué pretendo lograr? ¿Hacia dónde? Entonces, cuando yo me pienso eso y me devuelvo a los objetivos, digo, no, definitivamente también podría irme más por un método o por un diseño de este corte o de este corte, porque para lograr ese objetivo no podría hacerlo ni aquí, ni de aquí, ni de allá. Entonces, debo hacerlo y lo que me va a permitir hacerlo es tomar este camino de este tipo de metodología, ¿sí? Entonces, en esa medida, la investigación en la maestría no está cerrada a un método específico de investigación, porque mal haríamos en cohibir de pronto una propuesta, una alternativa, una apuesta que se salga de eso, pero que pueda, digamos, ser interesante y pertinente para el campo educativo y el uso de las tecnologías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo he acompañado y sé de otros profesores que han acompañado investigaciones, pues en su mayoría, tengo que decir, en su mayoría han sido, digamos, desde una perspectiva cualitativa, ¿sí? Pero Ok. también conozco algunas que han sido estudios mixtos, ¿sí? Es decir, donde hacen unas apuestas desde la investigación-acción y desde ahí también hacen unos análisis, unas relaciones, perdón, con la información desde el orden cuantitativo. Entonces, es posible, no es camisa de varas, no se cierren ahí como a la banda porque hay que explorar y hay que ver qué es lo más conveniente para el grupo y para el proyecto. Listo. Bueno, era una pregunta. Entonces, vámonos a la conversa. ¿Qué de lo que leímos, de este texto, de paradigmas, enfoques y métodos nos queda? ¿Qué nos ayuda a comprender? ¿Qué nos permite aclarar? ¿Qué nos revela? O que nos cuestiona también, por supuesto. Karina, buenas noches de Ayla. Mira, Rafael, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotros decíamos al principio que era cualitativa, y pues sí, en gran parte es una investigación cualitativa. Pero entonces yo pienso, digamos, nosotros planteamos los instrumentos, dependiendo de los objetivos específicos, que era algo pues como que se nos recalcaba pues como para hacer la metodología. Pero sí, en el transcurso de que yo esté desarrollando la investigación, uno ve que le hace falta algo que, pues por ejemplo, nosotros somos cualitativos, ¿cierto? Pero dentro de eso dijimos, hay una encuesta que nos arroje un número sobre las tasas de deserción, ¿cierto? Sí, te estoy escuchando. Escuché Ay, no me escucharon. hasta tasas de deserción, ¿sí? Ah, bueno, entonces si uno llega se me fue internet. Si uno llega como a eso, ¿qué hace? Estamos necesitando utilizar un instrumento que es de, pues, que es como cuantitativo o algo así. Uno lo puede hacer o uno hay que hacer. Sí, claro, lo pueden hacer, pero hay que hacerle una mirada estratégica a esa acción. Es decir, la aplicación de ese instrumento debe estar plenamente conectada con uno de los objetivos específicos del proyecto, ¿sí? Entonces, y ese objetivo específico, obviamente, debe responder y debe permitir lograr el objetivo general. Si es Sí, así, claro. no habrá ningún problema en esa cadena de sucesos, ¿no? Y ese objetivo general debe permitir, cuando termine la investigación, responder la pregunta problema, ¿sí? Entonces, desde que tengan ese encadenamiento entre uno y otro elemento, perfectamente pueden aplicar un instrumento. Ahora, habría que ver si como van a aplicar un instrumento que busca, por lo que te entiendo, busca y quiere analizar, indagar, interpretar datos cuantitativos,
pues tendríamos que ver si nos tenemos que mover a un paradigma más mixto, a una mirada de ver la investigación que compone una mirada interpretativa desde los datos cuantitativos, ¿cierto? Los datos que se pueden procesar, numéricos, estadísticos, ¿cierto? E información descriptiva, digamos, cualitativa, de otro orden, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a esa particularidad y revisar si tal vez haya que hacer ese ajuste en el planteamiento metodológico, en ese caso particular de lo que es. Pero ¿qué nos Listo, permitiría profe. eso? Tenemos que sentarnos y leer y mirar, revisar si es pertinente, si es necesario, si Ya la pagué. ya el proceso de análisis pues va a ser compuesto con esas dos miradas o si definitivamente no. Y el dato bruto, el analítico, digamos numérico, pues va a ser un elemento que no es lo central. Si no, pues ahí nos podemos quedar con un diseño de orden de una mirada cualitativa, ¿no? Listo, profe, gracias. Sí, creo que deberíamos el equipo andar un poquito sobre qué vamos a hacer. Bueno, no se afanen, para eso, parte de eso es esta jornada y pues obviamente las jornadas que siguen en las que vamos a revisar ya un poco más el proyecto, cada uno de los proyectos como al detalle, ¿sí? En el escenario de tutoría, así que no se afanen. Ya que estamos contigo, Karina, no sé si nos quieras contar algo sobre las lecturas, algo que te llamó la atención, algo que te permitió entender las lecturas. Sí, pues entonces nosotros empezamos a hablar mucho sobre qué íbamos a hacer. Teníamos como planteada la investigación-acción, que es pues, lo que nosotros queríamos hacer. Entramos a mirar desde la lectura que nos, pues como qué enfoque le dábamos, los sujetos de investigación, entonces qué íbamos a hacer, cómo íbamos a delimitar eso, si íbamos a utilizar entrevistas semiestructuradas o no, si íbamos a hacer grupos focales o no. Entonces empezó como toda esa discusión desde la parte metodológica, cómo lo íbamos a hacer. Pues digamos que uno plantea los ejercicios, los instrumentos, perdón, pero ya después cuando llegamos al punto de listo y entonces uno cómo va a proyectar los resultados y entonces uno cómo va a hacer esas cosas, ya ahí es donde uno empieza como a preocuparse un poquito. Entonces uno cómo va a empezar a proyectar eso. Tuvimos la oportunidad de conocer el software Atlas TI, Sí, que es como para codificar la información. sí. Entonces eso nos ayudó mucho como a saber de las categorías, de los grupos como de familia, las variables y qué hay pasado las categorías, que eran unas cosas como que mencionaban, y ya digamos que uno viendo cómo funciona el software y cómo sería la codificación en un futuro, ya uno se va como ubicando un poquito más. Pero en sí fue como mucha discusión entre nosotras. Nos dimos cuenta que es ambicioso el proyecto, que es grandecito. Entonces, cada uno de los objetivos específicos es realmente una investigación. Sí, o sea, cada un objetivo específico va por una investigación. 2 años entonces, ahí entramos como, bueno, ¿qué hacemos? Pero igual, ahí vamos y ya. Okay. Pues nos pareció muy interesante todo lo de las variables, la codificación y cómo se haría, digamos, desde la parte cualitativa, que ya es más como la interpretación y que pues nos hablaban en el texto como el análisis de esa interpretación de esa información, cómo lo íbamos a realizar. Perfecto, muchas gracias a Karina. Sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar de los tiempos un poco y los instrumentos. Ya vamos para allá respecto tal vez a las inquietudes que ustedes puedan tener. Me gustaría que nos fijáramos un poco en el tema de la claridad que podemos tener frente a los enfoques, los paradigmas, los métodos, sus diferencias, eso que nos ofrecía tal vez la lectura, que es como la esencia del proceso en el que estamos de definición y demás, que me parece ahí bien, bien importante. Sí, ¿quién más quiera compartir? ¿Me escuchan ahí? Sí, No sé qué le pasó a la escuchamos. pantalla, se me puso negra. Ahí te escuchamos y te vemos bien.
Listo. Antes de que nos reuniéramos, pues, en el grupo a hablar de todo lo que teníamos que hablar sobre la creación, pues, de ese aspecto de la metodología, yo creo que el documento como tal me ayudó muchísimo como a poner los pies sobre la tierra, como que enfoca mucho y yo lo veo más como, o sea, como que me permitió hacer o tener una claridad frente a los procesos y lo que va primero, lo que va segundo, lo que va por dentro, o sea, lo que cobija todo. Y me gustó mucho, pues, o me ayudó mucho a clarificar, por ejemplo, la diferencia entre el enfoque, pues, el enfoque ya cuantitativo, cualitativo y lo que eran pues ya en sí los métodos de la investigación. Me gustó mucho en el documento que al final, por ejemplo, hay un mapa, pues no es como un mapa, sí, bueno, como un mapa conceptual que clarifica muchísimo todo el documento y, y destaca pues como todas esas estrategias para que nos pueden ayudar a dar respuesta a una pregunta de investigación y todo lo que vemos en seleccionar desde el enfoque hasta el paradigma. Yo creo que para mí fue como si me hubiera ayudado a aterrizar antes de la conversación que debíamos tener de metodología, a pesar de que tuvimos muchas discusiones y quedamos pues con esa pregunta grande para mí la pregunta más grande fue, bueno, cualitativo o mixto, que al final sí vamos a tener que hacer conteo de datos, cómo lo vamos a hacer, qué va a ser más efectivo para nosotros para poder hablar de tasas de deserción o tasas de permanencia. Probablemente sea contar con números y hacer algo muy cuantitativo. Entonces quedamos con esa pregunta, pero yo creo que el documento como tal, pues es excelente de inicio de semestre porque centra bastante en lo que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. Algo más que Sí. pasó dentro del ejercicio que hicimos fue que nosotros, bueno, la universidad donde nosotros vamos a realizar, siempre ha utilizado el paradigma sociocrítico. Entonces nosotros decíamos como, bueno, el paradigma sociocrítico lo utiliza la universidad. Pero cuando realicé la lectura que había que hacer, me di cuenta de que definitivamente sí, nosotros vamos a utilizar el paradigma sociocrítico, que nos debemos involucrar con las comunidades, que debemos encontrar ese problema de por qué la gente está desertando, que por qué a los estudiantes, a los docentes le faltan capacidades para afrontar programas virtuales. Entonces el documento sí es, así como dice Stephanie, sí nos ayudó mucho como ubicarnos ahí y a reafirmar cosas que ya teníamos, como, sí, vamos a utilizar el paradigma sociocrítico, pero ahí ya nos dimos cuenta de que sí es necesario y sí va en relación a lo que queremos lograr con la investigación. Perfecto, súper. Muchas gracias a Karina y a Stephanie. Ya te doy la palabra a Wilfredo. Creo que ahí lo importante que nos queda es, pues, uno, la reflexión que nos ofrece el texto, y segundo, que el texto nos permite también justificar, ¿no?, esas elecciones y lo que llamamos esa decisión metodológica en el proyecto, ¿no? Entonces, si escogimos un enfoque X, ¿por qué? ¿Cierto? Y desde qué autor, y desde qué mirada, desde qué perspectiva, ¿cierto? Si escogemos este paradigma, ¿por qué? Y desde dónde. Y digamos que eso también nos permite y nos agiliza el proceso de escritura, que ya vamos a ver qué va siendo como ese producto de la reflexión que vamos haciendo en grupo, ¿no? Y lo que nos queda, pues, de planteamiento de la investigación, ¿no? Ese apartado de metodología que vamos a ir construyendo en este primer momento del semestre, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nos sentamos en este momento y en este lugar de pasar ya del anteproyecto, donde formulamos unos objetivos, una justificación, unos antecedentes, unas miradas teóricas básicas, pues nos paramos a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esos objetivos que nos planteamos, ¿no? Y ¿cómo? Desde qué caminos, ¿cierto? Dando qué pasos vamos a llegar allá. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. Pero yo les decía ahorita, lo que estamos haciendo es conectar, ¿cierto? El camino
con hacia dónde queremos llegar, que es como la meta. Entonces, para llegar a esa meta podemos hacerlo de muchas maneras, ¿no? Para uno llegar a Leticia de Amazonas, pues podemos, para poder llegar allá, podemos irnos en avión, podemos irnos por tierra y podemos variar medios de transporte, incluso podríamos irnos caminando, podríamos irnos en bicicleta, podemos irnos de diferentes maneras. Y que llegamos a Leticia, seguramente llegamos, ¿cierto? ¿De qué depende, digamos, escoger una u otra manera, ¿no? Poco de cuáles son nuestros intereses, ¿no? Bueno, quiero llegar rápido, quiero disfrutar de Amazonas, me voy en avión. No, yo quiero hacer ejercicio y quiero ponerme un reto personal. No, me voy en bicicleta y me hago un súper plan, pues, de irme hasta allá y de una meta en mi vida, pues, de ejercitarme y hacer un súper reto, ¿cierto? Y así, ¿no? Digamos, de pronto tengo los recursos para irme en avión, entonces, bueno, me voy a coger una flota, ¿cierto? Y así, digamos que hay diferentes maneras para llegar allá. Así como hay diferentes caminos metodológicos para lograr ese objetivo. Sin embargo, pues todo depende de esa intencionalidad que uno tenga como investigador. Desde ahí depende la decisión metodológica. Entonces, esa decisión metodológica, podemos decir que también tiene que ver con las posibilidades que tenemos. Y por eso es importante partir de esas posibilidades metodológicas que hay para uno saber escoger cuál es la mejor, ¿no? Así como cuando uno dice, y hace como uno el balance y la matriz, no, si me voy en bicicleta me demoro 15 días, si me voy en avión me demoro 40 minutos, si me voy en carro me demoro 8 horas, 10 horas. Pues así mismo uno cuando hace esa mirada, bueno, si tomo un estudio de caso, si hago una investigación, si hago un estudio fenomenológico, pues eso tiene unas implicaciones para el grupo de investigación, ¿no? Muy particulares. Y seguramente me llevará a unos resultados muy, muy particulares, a una mirada, una forma de ver la investigación y de obtener los datos, pues muy particular, ¿no? Una experiencia diferente, ¿no? Entonces, cuando yo me voy en bicicleta hasta Leticia, pues tengo una experiencia totalmente diferente que si yo tomo un avión y en 40, 50 minutos estoy allá, en el aeropuerto, ¿sí? Y asimismo la experiencia de investigación pues va a ser diferente, depende del camino que tomemos y de las acciones que nos planteemos, ¿sí? Podemos decir que según la orientación, ¿cierto? Según el enfoque de investigación, pues tenemos dos amplias miradas, ¿no? La quali y la quanti. Esa es como la primera mirada, la primera perspectiva, esos enfoques, digamos, amplios que derivan de unos paradigmas que ya vamos a retomar, ¿cierto? Y también, pues según los objetivos de la investigación, pues ahí ya empezamos a conectar con los métodos particulares, ¿no? Métodos que van más hacia la descripción de una realidad, métodos que nos permiten hacer correlaciones entre variables, métodos que nos permiten explicar causas, ¿cierto?, de ciertos fenómenos, o métodos que nos permiten resolver problemas prácticos, un poco más, como se lo decían, que requieren la participación de la comunidad y que permiten, o, digamos, pretenden la intervención de una realidad. ¿Qué más podemos decir? Que todo esto parte de unos paradigmas, ya para darle la palabra a ustedes. Todo esto parte de unos paradigmas. Yo sé que se ve como chiquitico, no se ve muy, muy amplio, pero bueno, parte, es parte de lo que está ya en los textos que ustedes leyeron seguramente. Y es que podemos identificar tres grandes paradigmas en la investigación educativa, ¿cierto? Que es una investigación de corte social. Uno, que es el paradigma positivista, ¿no es cierto? Sustentado, obviamente, desde una perspectiva de la investigación de corte científico. En sus inicios sabemos que en la educación, la investigación de corte científico, pues fue, digamos, tuvo un gran papel, una gran relevancia. La investigación educativa se hacía desde ese paradigma. Entonces, nuestra intencionalidad con la investigación era explicar, predecir fenómenos, controlar variables, formular leyes para regular ciertos fenómenos en la educación o verificar teorías, ¿no es cierto? Desde ese paradigma positivista que, digamos, que tiene que ver con la investigación científica que emerge en el siglo XVIII, pues desde la tradición del empirismo, de la pedagogía incluso experimental, ¿cierto? Pues el método científico era el método por excelencia para investigar, ¿no? Entonces la realidad objetiva, se pretendía buscar unas leyes, se pretendía generalizar esos productos de la investigación, el sujeto investigador tomaba una fuerte distancia con el objeto investigado, ¿no?
digamos que fuertemente las investigaciones se conducían desde las hipótesis, de la corroboración de las hipótesis, los diseños de investigación eran cerrados, ¿cierto? Se pretendía, digamos, que el carácter de la investigación era la neutralidad y pues fuertemente la explicación, ¿no? Sin embargo, desde el siglo XIX al siglo XX, pues empezamos a pensar en unas alternativas a estos métodos positivistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que en educación no todo se explica desde esta perspectiva, digamos, del positivismo. Las realidades en educación son realidades dinámicas. Hoy somos una cosa y mañana somos otra y pasado mañana pensamos otra, ¿sí? Y resulta que la educación es un proceso principalmente centrado en las personas, en la relación entre los sujetos, ¿sí? Y en los sujetos mismos. Entonces, eso llevó a pensar a los investigadores, digamos, a revisar esos métodos y a pensar en otras alternativas diferentes, entendiendo que las realidades educativas son dinámicas, son holísticas, son divergentes, son cambiantes, que los escenarios educativos se están moviendo permanentemente y que como seres humanos estamos cambiando. Y así mismo la forma en que enseñamos y aprendemos, ¿no? Entonces, en esa medida, como alternativa al positivismo en educación, pues empezó a pensar una forma de investigar diferente, una forma de investigar desde adentro, no desde afuera, como desde el paradigma positivista, que es el paradigma que ha reinado las ciencias exactas, un poco que todo se ve con pinzas y en un laboratorio, ¿no? Y se correlacionan variables y se hacen estudios más, digamos, desde esa perspectiva científica tradicional o clásica. Y aquí empezamos a ver, y lo dice muy claro también el texto de Izquierdo, cómo se empieza a entender la investigación y educación desde una perspectiva científica, desde otras miradas alternativas, o sea, sin perder el carácter de cientificidad, que es, digamos, lo que aquí es importante, ¿no? No es una investigación que se distancie de la ciencia y que no pretenda ser ciencia, no, sino al contrario, que entiende las particularidades del mundo educativo, que digamos que es, que digamos, una investigación en el mundo educativo pretende comprender fenómenos, no pretende necesariamente explicar, predecir, controlar, ¿cierto? Sino más bien entender la realidad, tal vez también intervenir la realidad, entendiendo que el ser está en el centro, ¿cierto? Sus percepciones, sus actitudes, sus motivaciones, sus intenciones, sus intereses, y que eso es muy difícil también de medir y cuantificar. Y que tal vez ya la intencionalidad pues no es esa, ¿no? Es de esa medida empiezan a surgir formas de entender la investigación para la comprensión, formas de investigación en donde ya el investigador hace contacto y hace vínculo estrecho con el objeto de investigación, con los objetos investigados, incluso a veces no hay un distanciamiento ni hay una diferenciación. Una investigación, digamos, desde este paradigma, podríamos decir, interpretativo o naturalista, desde algunas perspectivas, en donde la realidad se construye, ¿cierto? En donde no está dada, en donde lo que se pretende es entender significados, sentidos, valores, no es lineal y predefinida como la investigación desde un paradigma positivista, sino más bien es flexible, es dinámica, y tiene otras pretensiones que le generan un carácter de cientificidad, o sea, sin perderlo. Y más allá, digamos que eso ocurre en el siglo XIX, inicios del siglo XX, según, digamos, en la segunda mitad del siglo XX empezamos a ver también avanzadas muy fuertemente influenciadas por la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, ¿no? En donde pues empezamos a entender también la investigación desde una mirada sociocrítica, en un lugar en donde ni una perspectiva, la positivista, ni la segunda, la naturalista, pues calan, digamos, suficientemente digamos, se piensa una avanzada sobre esas dos, en donde se pretende no solo comprender un fenómeno, no solo entender una realidad y describirla, sino además transformarla, ¿sí? Entonces, entendiendo que además la pedagogía, y digamos que ese es el accionar de la pedagogía, y ese es el sentido mismo de la pedagogía, y es pues reflexionar sobre el acto educativo, pero también transformar realidades, también impactar el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con una investigación de carácter más participativo, como lo vemos ahí en la tercera columna, en esa perspectiva sociocrítica más de solucionar y resolver problemas educativos, no solo quedarnos entendiéndolos, ¿cierto? Y dándoles vuelta y comprendiéndolos, sino ir al campo,
donde la investigación-acción pues ha cobrado un lugar muy interesante en la toma de conciencia de los sujetos, en la transformación, en el empoderamiento, ¿cierto? En la comprensión crítica de la realidad, ¿cierto? Y en ese accionar crítico sobre las realidades educativas, ¿no? Entonces los enfoques son los paradigmas, perdón, como estos tres, que son los principales, digamos, que, con los que entendemos la investigación en la educación a través del tiempo. Y pues, digamos que podemos decir, son creencias, son formas de verlo, formas de ver la investigación, pero pues también son formas de ver el mundo. Yo les decía, uno como investigador o como grupo investigador se cala con alguna de esas tres, ¿cierto? Como que entiende la investigación, entiende el mundo y entiende la educación desde alguna de esas tres miradas amplias, ¿no? Que son bien amplias y cada una tiene sus particularidades. Y de estos grandes paradigmas, pues sí derivan ya las apuestas metodológicas particulares, que seguramente ustedes han venido reconociendo, indagando, identificando en sus trabajos, ¿no? ¿Por qué es importante partir de aquí? Porque haríamos mal en arrancar pues, hablando de una vez de unas metodologías, de unos accionarios, sin ver un poco qué relación tienes con unas conmociones y con unas formas de entender el mundo, ¿no? Digamos que representan los paradigmas, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Wilfredo y sigamos ahí la conversación, que yo les voy ofreciendo algunas reflexiones, algunos comentarios para seguir ampliando la conversación. Dale, Wilfredo. Frente a los paradigmas, a estos tres paradigmas que nos estaba explicando, profe, cada uno responde a un contexto que, como usted decía, eso depende de la implicación de cada uno de nosotros frente al proceso investigativo. Cuando yo leía estos tres paradigmas, yo percibí algo como más de carácter general frente a cómo se puede hacer una lectura, digamos, del contexto que nosotros tenemos como pues en nuestro trabajo de investigación, cómo se puede hacer una lectura desde alguno de estos paradigmas. Aunque pues la verdad nosotros, pues en mi caso no me centré mucho en los paradigmas porque es algo más como histórico, entonces uno más o menos entiende la historia y pues todo el proceso del aporte educativo. Donde sí nos centramos o donde yo pues miré muy bien el texto es frente al enfoque que nos habla acerca del cuantitativo y del cualitativo y cada uno de ellos qué metodología de investigación presenta. Esa parte, yo me centré más ahí en esa parte porque percibí que entendiendo muy bien el enfoque cualitativo o cuantitativo y sus diversas posibilidades de metodologías, uno puede encauzar mejor o entender mejor el trabajo. Entonces, por ejemplo, frente al enfoque cuantitativo, me parecía muy importante todo lo que es como exacto, como medible, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos una investigación que sea más de medición, de observación, donde haya causa y efecto, donde haya una correlación estadística, bueno, donde haya como una confiabilidad de unos resultados exactos, entonces podrá ser más eficiente el enfoque cuantitativo. Y por eso las metodologías que se utilizarían son metodologías que llevan a las mediciones, por ejemplo, de la estadística, ¿sí? Entonces,
y sería una investigación más de tipo como presentar un informe acerca de un contexto muy específico que nosotros quisiésemos desarrollar, digamos. Entonces, es muy válido en cuanto a que hay muchas investigaciones de ciencias en donde se quiere determinar cuáles son las causas de un problema o de una enfermedad. Entonces se buscan y con exactitud, vea, el efecto causa es este. Entonces, esa parte sí me gustó la claridad del texto porque ayuda a entender por qué sí se puede tomar un enfoque o un método cuantitativo y por qué no, ¿sí? Entonces ahí da claridad sobre la parte más exacta que uno quiera como hacer la investigación. Entonces yo analizaba que son investigaciones que uno puede hacer, digamos, en una maestría como en administración, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto fue el balance de las empresas en cuanto a la pérdida y la ganancia durante el tiempo de pandemia? Entonces, listo. Entonces, perdieron, ganaron, y es algo muy exacto, muy estricto, muy exacto. Entonces, sí me gustó este texto porque clarifica muy bien el método cuantitativo. En cuanto al enfoque cualitativo, pues el enfoque cualitativo sí presenta las condiciones para que nosotros podamos hacer un proceso de buscar un problema, buscar una posible solución a través del análisis de las variables y a través de mirar la parte etnográfica, que ese sería como ya el método investigativo cualitativo. Es un informe en donde hace uno como un análisis de las posibles causas al problema o las posibles soluciones al problema que se está presentando en una realidad muy específica, ¿sí? Entonces, cuando cuando yo leía el texto, sí me llamaba mucho la atención la importancia de conocer muy bien la realidad y el contexto que nosotros vamos a intervenir, ¿sí? Es fácil, me parece a mí que para nosotros sirve más inicialmente el cualitativo, porque da pie es un poco más flexible, es un poco, son preguntas abiertas como en las encuestas, en una entrevista, entonces, pero siempre teniendo como el horizonte o como el objetivo, como la meta, para que ese análisis se haga como acorde a lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, sí Sí, me clarificó mucho esta lectura. Yo profundicé mucho en la lectura de Jorge Rodríguez Sosa, sí. eh, porque vi que parte, todo el texto, de lo general a lo particular, toda la parte de los paradigmas, que es como la parte más contextual histórica, la parte de los enfoques que ya como que concretiza más la pretensión del investigador, y ya pues la parte de la metodología investigativa, que ya es la manera como se va procediendo, ya sea de manera de análisis, ¿sí? O ya sea de manera más estadística. Ujú. Perfecto, Wilfredo. Muchas gracias por tu aporte y ahí vamos avanzando. Entonces, sí, un poco las temáticas que nos traía el texto y que nos permitía comprender los textos. Bueno, sin duda, entonces una segunda
arista que nos permitía analizar y clarificar es el tema de los enfoques, ¿verdad? Como nos lo decía Wilfredo, pues tenemos dos grandes enfoques de investigación en educación. Creo que tal vez podemos decir que no necesariamente el deber ser sea alguno de los dos, ¿sí? En de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos investigaciones muy necesarias, muy pertinentes y muy interesantes desde perspectivas cuantitativas sobre la educación también. Y necesarias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, ustedes seguramente han escuchado, que tal vez el semestre pasado les compartí algunos artículos sobre el Laboratorio de Economía de la Educación, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, ¿sí? Ellos tienen, es un departamento seguramente muy fuerte porque ellos todas las semanas están produciendo noticias, están subiendo resultados de investigación a los medios sobre todas las temáticas posibles en educación, digamos, y de un interés muy particular. Por ejemplo, en el ámbito de la pandemia han generado todo tipo de investigaciones en Colombia sobre los efectos, sobre tendencias, sobre fenómenos que se están dando, sobre los temas de salud mental, bueno, el rendimiento académico, los resultados académicos de estudiantes, por ponerse un solo ejemplo. Y son estudios que básicamente se fundamentan en una perspectiva cuantitativa. Entonces hacen encuestas, hacen muestreo, hacen estadística, es decir, todo lo operan básicamente prácticamente con números y concluyen cosas muy interesantes, digamos, y pertinentes a nivel social que nos dan datos e información realmente relevante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos comparten los indicadores de, no sé, de depresión en los adolescentes, ¿sí? O las tasas de pérdida académica o repetición académica de los niños de ciertos muchachos en ciertas edades escolarizadas. Y digamos que son datos que alarman, que pretenden informar, que pretenden causar, digamos, posteriores también investigaciones seguramente de corte más cualitativo para comprender el por qué y de dónde y qué hacer con eso, ¿no? Entonces también es, digamos que no, la idea es que no, es decir, que comprendamos que son dos orientaciones, dos perspectivas, dos maneras de entender la investigación y que son complementarias, ¿no? Entonces decimos 60% de estudiantes, no sé, adolescentes, voy a decir algo que no es tan cierto, tienen unos niveles de ansiedad baja media en la escuela. Bueno, dice uno, bueno, esto ya es interesante, o sea, es una característica de nuestros muchachos, estamos profesores, estamos de chicos de colegio de esas mismas edades, seguramente son situaciones o fenómenos que se estén dando en nuestros muchachos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eso nos ayuda a comprender también el mundo y comprender lo que está pasando en el sector educativo. Pero seguramente la perspectiva cualitativa, que es la complementaria, pues nos ayuda también a analizar y entender mucho mejor ese fenómeno, ¿no? Y también a trabajar por ese fenómeno particular. Entonces, desde lo cuantitativo, pues que digamos que evidentemente deriva de una perspectiva positivista, ¿cierto? De un paradigma netamente positivista, pues digamos que podríamos decir que son esas investigaciones que hacen análisis desde lo externo, ¿no? Aquí el investigador no se vincula con el objeto investigado, o sea, también un sujeto o no, ¿cierto? O sea, un dato, un fenómeno. Es una investigación más de explicación, más de predicción, más de control, seguramente unas variables, unas dinámicas. Es una investigación que se centra en la medición. Podríamos decir que ese es el objeto y el elemento clave de la investigación desde un enfoque cuantitativo. Medir. ¿Sí? Medir. ¿Qué hay trasfondos de esa medición? Claro, medir para qué. Medir para generalizar, medir para explicar, medir para hacer un control, medir para predecir, ¿no? Entonces ahí ese es como el centro integrador de este enfoque investigación. Que se fundamenta muy fuertemente en el tema de los muestreos, ¿cierto? Y de la generalización de los muestreos, ¿sí? Que se fundamenta en ciertas técnicas de validación de la investigación y de la información
procedente de la investigación que tiene que ver con la validez, con la confiabilidad, ¿cierto? Que son los criterios propios de la investigación puramente científica y que son diseños predefinidos. Entonces yo arranco, me armo una hipótesis, unos objetivos y ahí se fue. Al final corroboro, mido, calculo, defino, ¿cierto? Y lo que fue, como decimos, ¿no? ¿Qué pasa en el otro paradigma? ¿Cierto? En la contracara de esta investigación cuantitativa, que es la investigación cualitativa. Pues que es otra mirada, porque si pretendemos comprender fenómenos, personas, sucesos, relaciones, vínculos, eso implica un método de investigación más flexible y más abierto, ¿sí? Inclusive una investigación de proceso más cíclico, ¿cierto? No un diseño tan predefinido. ¿Por qué? Porque nos vamos al campo. Puede ser que tengamos un objetivo, ¿cierto? Nos planteamos un objetivo en el anteproyecto, muy chévere, hicimos unos antecedentes, ahí cambiamos cositas, pero bueno, siguió como la esencia. Vamos al campo y en el campo vimos otra cosa, otra realidad. Ese trabajo de campo nos dio una información, nos permitió conocer desde otro lugar, porque la realidad educativa es muy diferente, por ejemplo, a la realidad de una ciencia exacta, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, analizando unas bacterias en un laboratorio, pues seguramente tienen un comportamiento muy particular. Si estamos analizando unos sujetos en una aula de clase, seguramente el comportamiento es impredecible y es inexacto, ¿cierto? Y es imprevisto. Entonces, ese carácter de no ser una ciencia exacta, de no ser una ciencia pura, sino una ciencia social, la educación, pues eso requiere que la investigación se vaya más hacia la comprensión, la descripción, hacia el conocimiento ideográfico, la interpretación, ¿cierto? A que el investigador sea también mismo sujeto investigado en el momento, a que la mirada del investigador sea la que permee seguramente a la interpretación, y eso no está mal, ¿sí? Sino que hay otros criterios, ¿cierto? Que aspiran, que esperan que la validez de la investigación siga siendo, o sea, que se siga dando, que sea una investigación válida, con otros criterios, ya no la confiabilidad, sino otros, como la triangulación y demás, ¿cierto? Porque esta realidad educativa tiene múltiples factores. Entonces, medirla no es suficiente, ¿cierto? Sino que es importante también comprenderla de otras maneras, también observarla y también ser abierto frente a eso. Entonces, se complementa, se complementa. Uno perfectamente puede hacer la investigación perfectamente desde la investigación cualitativa, perfectamente desde la investigación cuantitativa, es válida y depende de qué, de cómo lo justifiquemos, ¿sí? Entonces, aquí en la pantalla, ya para darle la palabra a Orlando, les quiero compartir si esto me deja, les quiero compartir como esas características que podríamos decir que son las características generales de una investigación de corte cualitativo, ¿sí? Seguramente es por la que más estén ustedes inclinados y estén interesados, sin querer decir que la cuantitativa no sea posible, repito, ¿sí? Entonces uno elige el enfoque en torno a la elección de los procedimientos, allá sí pensando en los procedimientos que uno hace, las técnicas, los instrumentos, ¿cierto? Con los que va a observar, relacionarse con el mundo, recolectar los datos, ¿sí? Estos enfoques permiten materializar esos paradigmas de los que hablamos ahorita, ¿sí? El cualitativo, pues es una materialización más de la investigación desde el paradigma naturalista, incluso del paradigma, por supuesto, sociocrítico, es una concreción de esas dos miradas, de cualquiera de esas dos, ¿sí? Desde Vizquerra nos habla de orientaciones. Entonces él nos dice, mira, en la investigación cualitativa, ¿no? Tenemos dos posibles orientaciones. Una orientación hacia la comprensión, que ahí derivan todos los métodos que, digamos, desde la fenomenología, los métodos narrativos, biográficos, etnográficos, estudios de caso, ¿sí? Y por otra, tenemos otra orientación, que es las investigaciones orientadas a la transformación social y la emancipación, ¿no? Entonces, prácticamente que derivan en una investigación-acción, en una investigación-acción-participación, una investigación-acción-colaboración, o una investigación-acción-cooperación, también hoy en día se habla de esos métodos, ¿sí? Entonces, un poco desde la investigación cualitativa, pues, y además de los diseños flexibles, pues tenemos diseños adaptativos
a las contingencias del contexto. Son investigaciones fuertemente de naturaleza más interpretativa, orientadas a la comprensión del cambio, que les acabo de decir, esas dos orientaciones. Y ya pasamos a tener, de tener los criterios clásicos, digamos, de científicos, a asumir otros 4 que ya ahorita vamos a ahondar en ellos si nos da el tiempo, y es la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad. ¿Sí? Pero como no me quiero aquí parar en la palabra, sino quiero que sigamos haciendo la conversa, entonces le quiero dar la palabra a Orlando. Bueno, quiero comentarles brevemente algo que me pasó en una universidad donde hacíamos una maestría en enseñanza del inglés. Y yo quería investigar sobre el problema de la deserción de los estudiantes del SENA. Yo tenía unas cátedras ahí y elaboré mi proyecto muy entusiasmado. Era en inglés, era el caso de dropouts. Dropouts es deserción académica. Entonces, o abandono de los cursos. El profesor que estaba a cargo de la parte de investigación me dijo que no podía hacer ese trabajo porque en esa universidad no había que me orientara en ese, al menos en el departamento donde ellos estaban, no había quien me pudiera dirigir porque ellos no manejaban la parte cuantitativa. Tenían que manejar estadística y que no tenía quien me asesorara. Entonces que por eso no me recomendaba mejor hacer otra cosa. Entonces yo lo que noté es que había como una especie de sesgo ideológico también. Hay que evitar eso. Nosotros los intelectuales, los académicos, tenemos que ser muy flexibles y digamos, o democráticos, entre comillas. No es la palabra indicada, pero da la idea, ¿no? Es decir, no casarnos con un paradigma como eh, por política. Yo entiendo que desde el lado del positivismo se han cometido errores en la ciencia, incluso horrores con la humanidad. eh, pero no hay que como que tomarse eso muy a pecho y despreciar las virtudes que puede tener un abordaje cuantitativo, porque eso no depende, digamos, de la voluntad de uno, sino de el problema. El problema que uno va a investigar le va dando como la pista por donde puede hallar las soluciones y qué paradigmas puede utilizar. Por ejemplo, en el caso del paradigma cuantitativo, hay una ayuda de software que es el programa SPSS, Social Package for Social Sciences, que ayuda mucho pues a, a tabular los datos y hacer los análisis y sacar las figuras, digamos, las gráficas. Ayuda mucho. Por el lado del enfoque cualitativo también hay una ayuda de software que es el Atlas D, que ayuda pues al investigador a realizar las categorizaciones y de pronto los análisis. Sabemos que desde lo cualitativo se favorece la etnografía, los estudios de caso, los estudios locales, adquiere valor lo local, sin perder tampoco la cientificidad, porque bueno, ya, y si uno opta por estudio etnográfico, un estudio de caso, hay procedimientos para demostrar que el estudio tiene, digamos, credibilidad. Profe, ahora se me escapan los términos em, esos son dos términos, validez y confiabilidad, creo que son. También Sí. tienen esa característica. Hay procedimientos, porque no se trata de que, bueno, si es cualitativo, yo investigo y escribo lo que sea y ya me lo tienen que aceptar. Hay unos procedimientos para que ese trabajo también sea considerado científico y serio, ¿no? Entonces, la invitación es como evitar ese sesgo ideológico y animarse a aprender también la parte cuantitativa, animarse a aprender estadística. La estadística, pues, tiene que ver con números y algunas personas no son muy amigas de los números, hay que meterse. Mire, la estadística inferencial, eso es bonito, uno se vuelve como mago ahí, una divina cosa. Yo la he estudiado, pues como criterio, pues no soy investigador, no me considero investigador, pero sí he estudiado esa parte y de verdad que entusiasma y se motiva uno mucho cuando está comprendiendo fenómenos que a simple vista no se veían. Dejo ahí, profe. Ujú.
Bueno, Orlando, muchas gracias. Creo que ahí estamos llegando al punto y al centro como de que la discusión y es un poco que aquí no llegamos aprendidos. Y si no, pues no tendríamos que pasar como por un proceso de seminarios, de investigación. Y además aún uno siempre sigue aprendiendo, ¿no? Con cualquier investigación que uno haga o que uno acompañe y oriente, siempre sigue aprendiendo. Entonces, ahí un poco como para continuar en la conversación y en la reflexión sobre que muy probablemente uno llega a una investigación con muchas incertidumbres. Yo no sé si es el sentir de algunos de ustedes, ¿sí? Como qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y ahora qué va a pasar, y esto qué va a salir de aquí, y a dónde voy a llegar, y qué información sale de acá, y lo que voy a investigar si vas a aportar a un campo o no, desde dónde. Bueno, yo sé que uno llega con 1000 preguntas, muchas inquietudes, sobre todo también cuando uno ya empieza a sumarse como al trabajo de campo, que ya como uno diría, bueno, si ya pasó la etapa de leer y escribir y entender un poquito y ahora sí vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, a mí me parece muy particularmente que eso es lo bonito de la investigación, ¿sí? Esa incertidumbre, ese no conocer, porque finalmente llega uno a aprender. O sea, lo que permite que uno aprenda es ese no saber y ese deseo de llegar a algún lado. Y eso es lo que a uno lo motiva y lo mantiene y le permite investigar, ¿sí? Entonces, además, pues en educación, pues ya está dicho, todo está por hacerse, ¿sí? Y sé que cada investigación seguramente sé que la están pensando con una intención de aportar, de entender la realidad y seguramente transformar, ¿sí? Entonces, cuando uno ya está pensando el método de investigación, empieza ya a decir, bueno, ya creo que he entendido que voy desde un enfoque cualitativo, cuantitativo o un diseño mixto, que también hay que decir que hoy en día esa integración de metodologías y esa complementariedad pues también está muy en boga y hay que decirlo porque explota lo mejor de ambas metodologías y combina, ¿sí? Y hoy en día si apostamos a una visión holística de la realidad, pues es muy interesante esa combinación y esa posibilidad y esa integración. Pero como dice Orlando, pues aquí ninguno se la sabe todas. Entonces, lo que uno no se lo sabe, ¿qué hace? Pues lo aprende a hacer, ¿cierto? Entonces, seguramente si uno no es experto estadista, pues no estará mal aprender sobre ciertos conceptos básicos y ciertas cosas necesarias para analizar unos datos numéricos, ¿sí? O seguramente si uno no es el experto en análisis de datos cualitativos y en categorización y codificación, pues no importa, estamos aquí para aprender a hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las perspectivas y de las reflexiones importantes sobre las cuales partir. Ahora también yo les quiero compartir, aquí voy a abrir nuevamente pantalla, brevemente con este grafiquito, que pretende, podríamos decir, sintetizar, ¿sí? Los diferentes tipos de diseño, tipos de métodos, de acuerdo con esos grandes, esos amplios enfoques, ¿sí? Entonces, aquí están hacia arriba los diseños cualitativos, hacia abajo los cuantitativos, y hacia la parte izquierda los diseños de orden mixto, ¿sí? Un poco es a manera de síntesis. Bueno, los cualitativos, entonces ya conversamos un poco del propósito, que es un propósito más de reflexión sobre el fenómeno, investigaciones de corte participativo, dependiendo de la método particular, pues los sujetos de la investigación participan en mayor o menor nivel, ¿cierto? Interactivo, o sea, es dialógica, centrada en el ser humano, y si es centrada en el ser humano, pues sabemos que el ser humano es el que interpreta, el que entiende esa panorámica, ¿cierto? Esa realidad, ese fenómeno, y pues holística porque intenta ver los múltiples factores de ese fenómeno, ¿no? Y aquí vemos varias posibilidades ya en términos más de los métodos. De los métodos son como tal ya esas estrategias para dar respuesta a esas preguntas que ustedes se formularon en la investigación, ¿sí? Para alcanzar, son estrategias para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces ahí ya vamos de lo macro, ¿cierto? El paradigma, ¿cierto? Como una apuesta de conocimiento, el enfoque, como dos grandes o tres grandes miradas, y ya un poco el método que ya es la estrategia, ¿cierto? Cuando uno juega ajedrez, uno se plantea una estrategia para poder
llegar y ganar ese juego y mover unas fichas, unas piezas y poder lograrlo. Asimismo, pensamos la investigación, o sea, cómo, a través de qué secuencia de acciones voy a lograr responder la pregunta, es decir, lograr mis objetivos de mi investigación. Depende ¿qué? De las características del objeto de investigación, depende del tipo de conocimiento que ustedes pretendan alcanzar, ¿sí? Por eso es, siempre que revisemos, cuando nos sentemos de aquí a 15 días a revisar como al detalle, bueno, juntos, que es en el escenario de encuentro que sigue, a revisar como al detalle este avance en términos metodológicos, pues vamos a siempre que inevitablemente devolvernos al objetivo, a la pregunta, siempre, para que veamos que haya conexión y verifiquemos que sí permita una cosa práctica responder la otra cosa, que es un poco la pregunta problemática. Entonces, aquí diseños hay varios métodos, algunos los llaman diseños, otros los llaman métodos. En el texto de Rodríguez Sosa, pues también veíamos esa diferenciación entre quali y quanti. Él no hace tanto énfasis en los mixtos, Vizquerra tal vez un poquito más, Sampieri también. En los quali, como pues los vemos ahí en pantalla, bueno, los más representativos, ¿sí? El texto de Rodríguez hablando principalmente de tres, del etnográfico, del estudio caso, la investigación acción. Pero hay otros pues, autores también que se refieren a los estudios fenomenológicos, a los estudios exploratorios, ¿sí? A los análisis narrativos. Hay otras perspectivas. Vizquerra habla de los estudios, de la teoría fundamentada, ¿sí? También es otro tipo de metodología, y a la etnometodología. Bueno, pero un poco, digamos que para darnos una idea precisa, pues ahí como tenemos los tres, digamos que más vemos de aplicación en educación, es el estudio de casos, ¿cierto? Y es como hago un análisis sistemático, o hacemos como grupo un análisis, un examen sistemático y en profundidad de una realidad, ¿sí? El estudio de caso. Entonces, y digamos que una realidad puede ser en educación un salón, ¿cierto? Una aula de clase, un grupo de estudiantes, una materia, una institución educativa, un grupo de instituciones, una política pública, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, depende de cómo delimitemos y cuál sea el objetivo, ¿cierto? Y cómo hayamos acotado el objetivo de la investigación, entonces depende de esa pretensión, ¿no? Entonces, ¿qué pretende el estudio de caso? Que usted comprenda, describa, analice una realidad, ¿cierto? Un poco en términos de su particularidad, de la búsqueda de esa esencia, esa particularidad de esa realidad. Algunos pues, dicen que el estudio de caso es la investigación a pequeña escala, ¿no? Porque como que centramos en algo la mirada y profundizamos, ¿no? Tenemos también, digamos que otras de las opciones más, digamos, más usadas, más reconocidas en el campo educativo en términos del enfoque cualitativo es la investigación etnográfica, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Que la investigación etnográfica también pretende la comprensión, ¿cierto? Pero digamos que ya entra a pensar el modo de vida, ¿sí? Y aprender del modo de vida de una unidad social. Entonces, de una comunidad, de un grupo de estudiantes, de un grupo de profesores, de unos padres de familia, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Sí? Pues se pone como centro de referencia al aula, pero hay muchas posibilidades aquí, digamos, en términos de, ahí se fue la pantalla, en términos de lo que podría, digamos, enfocarse hacia donde podría estudiar la investigación etnográfica. Sin embargo, aquí también hay que decir que se diferencia de la investigación por estudio de caso, porque como investigador, para yo aprender, podríamos decir que para yo aprender del modo de vida de una realidad social, pues tengo que adentrarme a esa realidad social muy particular, ¿sí? Por eso en la investigación etnográfica se pretende una estancia en el escenario, ¿no? O sea, se pretende que usted vaya, conviva, esté con el grupo en el día a día, los entienda, los escuche, interactúe. No sé, si es en el campo social, por lo general en una investigación comunitaria, tú para hacer una investigación etnográfica vas, convives con la comunidad, comes con ellos, compartes con ellos, todo, digamos, vives en esa comunidad, ¿sí?
Porque se dice que para poder entender esa realidad, pues hay que también asumir ese marco de comprensión muy particular desde la comunidad misma y en la convivencia y en la vida en comunidad, ¿sí? Sea la unidad social o la comunidad que sea, ¿sí? Entonces está más centrada la etnografía hacia lo social, tal vez podríamos decir que el estudio de caso más a un estudio de profundidad, pues es más individual, más particularizado, ¿sí? Y pues hay otra, digamos también, bueno, varias, todas son muy usadas, pero por ejemplo, el estudio narrativo, ¿sí? De que les comentaba aquí, que está impactando, también es muy usado en educación. Saben ustedes que la narrativa y la narrativa biográfica pues es muy interesante para entender y comprender realidades educativas, ¿no? El entender los sujetos, el saber de su vida, el preguntarles, el analizar la vida de ciertas personas y ciertas comunidades desde una perspectiva narrativa, con otros elementos de lenguaje, ¿cierto? Pues es también muy importante llevar comprensiones educativas también muy interesantes, estudios biográficos sobre grandes maestros, maestras o estudiantes de personas, sujetos que han logrado desde la educación conquistar pues, cosas muy interesantes en el mundo y irse reconocidos. Bueno, pues ahí también como esa mirada biográfica, narrativa, de elementos de comprensión de esas historias de vida, ¿cierto? Y de contraste, digamos, de esas historias de vida con análisis. ¿Qué es lo que diferenciaría, podríamos decir, qué diferencia una investigación de cualquier otra práctica en educación, una práctica cualquiera? Y es que lo que hacemos lo hacemos con carácter sistemático. Cuando uno investiga, ¿cierto? Miren todo lo que lleva. Le llevó 6 meses a plantear un anteproyecto. Eso es porque definitivamente la investigación es de carácter sistemático, organizado, ¿sí? Estructurado. Y porque además la información que recabamos en cualquiera de estos tipos de diseño, la contrastamos con la teoría. Digamos que esas son las 2 características esenciales que definen cualquier práctica en educación de una práctica investigativa, ¿sí? En cualquiera de estos escenarios que estamos viendo, en cualquiera de estos, ¿qué hacemos? Tomamos datos y analizamos con base ¿sí? En categorías, ¿sí? Con base en teorías, con base en conceptos. ¿Sí? ¿Cuáles? Los que en el marco teórico del trabajo nos permiten analizar eso que recabamos, ¿sí? Esa es la diferencia y esa es una de las particularidades que nos permiten hacer diferente la investigación en el aula, en la universidad y en el colegio y en la primaria, en el nivel educativo y en el campo educativo que estemos. ¿Mm? Bueno, finalmente también tenemos diseños cuantitativos, ¿cierto? Tenemos diseños experimentales donde pretendemos una manipulación cuidadosa de variables. Ahí tenemos unos diseños que son puros, donde hay máximo control de variables. Sí, yo me imagino, por ejemplo, los investigadores eh, que empezaron a trabajar en la pandemia, las vacunas contra el COVID, ¿sí? O sea, ahí sí que podríamos decir es un paradigma de investigación fuertemente positivista, cuantitativo, con un máximo control de variables, es cierto, con unos, digamos, unas pretensiones muy puntuales de validez, ¿cierto? Científica, porque tiene que ser así. Tiene que ser así, si no le aplican la vacuna y no funciona, o le aplican la vacuna y le generan los efectos secundarios indeseables, ¿sí? Entonces, imagínense la diferencia de una investigación pensada para una ciencia y para un objetivo como ese, que era curar a la gente en plena pandemia o evitar que se enfermara y que muriera en plena pandemia, y una investigación en educación en donde pues no nos interesa tanto formular una ley generalizable para todos porque eso no es posible, donde no nos interesa inventarnos un método que sea infalible para aprender algo porque eso no es posible. ¿Sí? Tenemos el ser humano por medio, tenemos la variabilidad, la multifactoriedad. Tengo por acá unas 4 cosas que definen, digamos, una investigación en educación, que es pluriparadigmática, plurimetodológica, multidisciplinar y la relación estrecha entre el objeto y el investigador, ¿sí?
Entonces, por ende va a ser una investigación diferente. Entonces, pero recorrimos un camino en donde el positivismo, pues, fuertemente influenció la investigación en educación y de alguna manera, pues, nos llevó a donde estamos, a evolucionar y a reconocer otras alternativas, sin negar eso. ¿Qué pasa? Que digamos que desde un paradigma positivista tenemos un estudiante que no aprende y queremos ver qué hacemos por él porque no aprende, ¿sí? Entonces podríamos grabar al estudiante todo el día, observarlo, analizarlo día, noche, hacerle una entrevista, un test, una escala, y no, mejor dicho, pararnos ahí como en la medición y en las variables y y en el control de variables y probablemente eso no nos lleva a encontrar soluciones y a encontrar unas alternativas para que él aprenda mejor y a entenderlo mejor, a entender que no está el problema en él ni en su mente necesariamente adentro de él, sino que de pronto el chico está abusado en su casa, de pronto el chico no tiene un buen acompañamiento en su familia, de pronto el muchacho ha tenido dificultades porque tiene bullying en el salón. Es decir, ver toda esa multivariabilidad de procesos y situaciones que llevan al muchacho a no aprender y de pronto si nos centramos en él, en controlar y en mirar y revisarlo solo a él hacia adentro como si él fuera una entidad objetiva, pues de pronto pues no lleguemos como al abordaje y a la solución, ¿sí? O por lo menos al abordaje del problema y a la transformación de su vida. Entonces ahí está como el contraste que nos permiten ambas perspectivas, ¿sí? Desde la experimental, también tenemos investigaciones cuasi experimentales, de grado control, preexperimentales con grado mínimo control, ¿sí? La ex post facto no experimental es un tipo de investigación cuantitativa en donde se explica el fenómeno con ciertos hechos, hay transeccional, que es un momento único en el tiempo, hay longitudinal en donde se hace una valoración del fenómeno en dos o más momentos en una línea del tiempo, ¿sí? De todas maneras, es una investigación general que se pretende generalizar y que pretende pues, dar las miradas que ya analizamos. Y pues hay diseños mixtos. Podemos decir que estos diseños mixtos que pretendemos, pues a través de una mezcla de datos, a través de una composición de un panorama con datos numéricos y datos cualitativos, pues entender la realidad, ¿sí? Que permite analizar, ¿cierto? Para mejorar la comprensión de algo. Hay diferentes tipos de diseño, creo que no vamos a profundizar necesariamente en cada uno de ellos, pero hay pues posibilidades de escoger uno y otro que pueda atender a los objetivos que ustedes estén interesados. Podríamos revisar ahí un capítulo o toda una parte, un apartado que nos ofrece el texto de Sampieri, ya que él pues habla y desarrolla fuertemente esta mirada, este enfoque mixto y nos presenta al detalle un poco en qué consiste cada diseño, cómo se realiza, cómo se pretende, cómo se puede materializar, ¿sí? Así que para quienes estén interesados en el diseño mixto, pues podrían mirar un poco ese texto, revisarlo y podemos conversar ya posteriormente, así como cada uno. Es importante que cada uno cada grupo en su interés, pues pueda revisar y retomar un poco lo que nos dicen los autores de cada una de estas miradas. Bueno, voy a dejar hasta acá y seguimos en la conversación. Además de los enfoques sobre los métodos, qué preguntas surgen, qué comprensiones surgen frente a esto que estamos conversando. Una pregunta, profe, frente al... Cuando estamos optando por digamos, conociendo cada uno de los enfoques, al momento de plantear la metodología, se puede plantear dos metodologías cualitativas. ¿Se pueden tener en cuenta o solamente tiene que ser una? Pues la idea es que sea una para poderte Una. adscribir como a a la metodología específica, ¿sí?
Ajá. Idealmente, ¿qué hace uno? Uno escoge una que representa más esos intereses. Seguramente uno duda, ¿no? Estaría entre esta y esta, pero, ¿sí? ¿Qué hace uno? Pues retoma la que predomine, la que uno siente que recoge más, y seguramente en el planteamiento ya específico metodológico puede uno agregar elementos, pero parándose en una, ¿sí? Agregar elementos, y uno puede decir, bueno, desde este método particular que es X, ¿cierto? Que aborda esto, es de tal autor y que tiene estas fases, estos procesos, Vamos a trabajar esto, y ahí en ese concreto, esa concretización del ejercicio, ahí podríamos tal vez agregar algunos elementos propios que de pronto podemos utilizar de otras metodologías, pero siempre centrados en una que nos conduzca, ¿no? Ah, ok, profe, muchas gracias. No, no sé si alguien más. Si alguien tenga algún otro aporte, no sé si Betty, Melissa, Maritza, sobre la lectura, Alfredo. ¿Qué otra cosa les deja la lectura? Si de pronto hicieron alguna de las otras dos lecturas sugeridas o alcanzaron a leer algo de las otras dos. Yo sí tengo una duda, profe. Cuando hablamos de acción participación, Sí. necesariamente hay que hacer, aplicar el producto que se haga antes de finalizar la investigación, o ese producto puede ser el resultado de toda la investigación. No sé si me hice entender. Sí, sí te entiendo. Creo que sí. Vamos a ver si la respuesta las orienta. Bueno, hay, digamos que en boga, ¿cierto? Tenemos un método de investigación que deriva de ese paradigma sociocrítico, que es fuerte y netamente cualitativo, ¿cierto? Que es de un corte o una orientación de transformación y emancipación social, ¿cierto? Que es la investigación-acción. Y ahí también quería, aprovechando tu pregunta, pues aprovecho para hacer ese énfasis. Entonces ya hablamos de unas que permiten más la comprensión dentro de ese enfoque, ¿no? Pero también dentro de ese enfoque cualitativo, pues está la investigación-acción, que está muy ligada y muy cercana a la función y al rol docente, ¿cierto? Porque permite la práctica pedagógica, ¿cierto? Como tal, pero también la reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿no? Que es como el combo ideal, digo yo. Y es, por un lado, el hacer, pero el plus de la investigación-acción es que yo con ese hacer me permito analizarlo a la luz de unas categorías, ¿cierto? Y plantear unas reflexiones y plantear un volver a hacer mejor, ¿no? Entonces es una investigación que es, digamos, es bastante, digamos, utilizada, es un método que hoy en día es está muy en boga. Digamos, es bastante versátil, permite hacer unas adaptaciones muy interesantes, permite recoger datos, pero también permite influir y transformar, ¿cierto? Y desarrollar cosas con la comunidad educativa. Entonces, ahí digamos que tenemos unas grandes ventajas, ¿sí? De la investigación-acción en la educación. Y pues sin querer desconocer las demás, también hay que decir que también es una investigación, un método de investigación pues bastante recomendable. ¿Qué tenemos que decir? Que ustedes tienen, en este punto ustedes tienen, bueno, para dentro de 15 días ustedes van a plantear un cronograma, ¿sí? Adelantándonos un poco para responder tu pregunta. Ustedes tienen un tiempo prácticamente que de 1 año para desarrollar su investigación, o sea, hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar este semestre y van a trabajar el próximo, y el último, que es su 4º semestre, pues prácticamente que es el semestre de analizar, de someter a categorías, ¿cierto? De plantear la discusión, y de cerrar su trabajo como debe ser, ¿cierto? De forma analítica. Entonces, y bueno, y de pulir la escritura y entregar el proyecto y sustentarlo y todo lo que eso significa. Pero en términos, digamos que prácticos,
ustedes tienen un año para el trabajo de campo, ¿sí? Tienen prácticamente 2 semestres. Entonces, ¿de qué depende hasta dónde lleguen? De lo que el objetivo de la investigación se hayan ustedes planteado, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden seguramente estar pensando, bueno, para esta semana nos estamos terminando de pensar en las fases, ¿cierto? Los pasos. ¿Mm? Y ahora van a entrar a pensarse en las acciones concretas. ¿Mm? Esas acciones concretas deben llevarle a usted a lograr cada objetivo específico. Entonces, como la técnica de revisar cada objetivo específico, ¿sí? Y ese, en pasos y fases, cómo se materializa, ¿cierto? Y eso, en el cronograma, en acciones, cómo se va a realizar. Eso es como la transversalidad de los elementos, ¿sí? Entonces, las acciones están fuertemente relacionadas con eso que ustedes se propusieron. Si ustedes se propusieron aplicar, desarrollar, llevar a cabo, ¿cierto? Y no solo formular, porque seguramente en el tiempo sí van a alcanzar, sí les da para aplicar, desarrollar y demás, pues eso debe estar incluido en el cronograma, incluido en sus tiempos y acciones y proyecciones que van a realizar con su investigación, ¿sí? Entonces ahí va a ser muy importante empezar a trasladar esas fases que le sugiere ese método de investigación. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que en este momento ustedes ya, bueno, me voy a ir a compartirles aquí, ya para, aquí, estoy compartiendo en pantalla la rúbrica de esta primera unidad de este seminario, ¿sí? Seguramente usted la vieron, no es nuevo, un poco para retomar. Entonces, esta primera actividad que ustedes están, yo les escribí un mensajito esta mañana que tal vez con lo que conversáramos hoy, la reflexión, las preguntas, seguramente iban a tener cositas que aclarar o que ajustar y pueden entregar la actividad al miércoles, ¿sí? Si ya la subieron, ya la tienen lista, no importa, no se preocupen, perfecto. Es por si la reflexión de hoy, el encuentro, pues daba para ajustar algo más. Entonces, ¿en qué hay que avanzar? ¿No es cierto? Entonces, en definir el tipo de investigación, ¿cierto? El enfoque, los pasos y fases. Cuando yo ya defino mi investigación en particular, entonces digo, yo voy a hacer, o nosotros, perdón, como grupo, vamos a hacer una investigación en acción, ¿cierto? Entonces me voy al texto y me voy a consultar, ojalá el de Vizquerra, ¿sí? Lo ideal es que puedan consultar o Vizquerra o Sampieri, pero creo que Sampieri no está en el aula, lo vimos creo que el semestre pasado, pero por lo pronto en el aula sí está Vizquerra. Voy a subirles Sampieri para que lo tengan ahí. Entonces uno se va al texto, busca investigación acción, porque ahí el autor habla claramente cómo se hace la investigación acción, claritico está los pasos, las fases, todo, y eso lo orienta a uno para saber, bueno, entonces esto que estoy planteando, en qué pasos y fases, pues lo voy a pensar, ¿cierto? Obviamente el contexto institucional y los participantes, pues eso también será importante incluir. Pero digamos que aquí hago énfasis en esto porque en esto que hay que incluir en el proyecto y que está también en el formato de proyecto, ¿cierto? Sí es importante citar. O sea, según Vizquerra, este método de investigación-acción se desarrolla por tal y tal y tal cosa, o si escogí un estudio de caso. Entonces, uno de los autores representativos del estudio de casos es Stake dice que los estudios de casos se desarrollan así y así, Entonces, en esta investigación vamos a desarrollarlo de tal y de tal y tal, ¿sí? Entonces, siempre digamos, las recomendaciones que hay que citar, hay que sustentar en autores y argumentar el por qué, ¿no? Es importante. Y hasta ahí, digamos que llega el ejercicio de este espacio, de esta entrega, esta primera aproximación a su parte metódica. Ya para la siguiente, pues si viene ya el cronograma y específico ya más al detalle de las fechas y tiempos. No sé si eso te haya ayudado a responder la pregunta, pero digamos que en síntesis, ya para cerrar, Maritza, si se planteara una investigación-acción, y creo que si no estoy mal, sí fue así, el objetivo de la investigación iba
o va en el caso de ustedes a un desarrollo, ¿cierto? A una aplicación, pues y seguramente hasta allá va el alcance también de metodológico. Es decir, que la metodología ustedes la contemplan completa, ¿sí? Digamos, a largo plazo, ¿sí? No solo a este semestre, ¿cierto? Que está bien incluirla, sino también a más allá, a lo que es el tiempo completo de su investigación. Incluyendo lo que les digo, que ya el cuarto semestre prácticamente como hay que sustentar, eso es un tiempo hacia atrás y presentar el documento, el segundo lector lo lee y todo el tema. Entonces, es prácticamente que es un semestre ya de análisis, discusión, escritura, bueno, dependiendo del método, sí, pero de codificación, de análisis de información, de organización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, respondí un poquito tu pregunta, Marisa. Creo que sí. Bueno, igual es que todavía estamos ahí como en la metodología. Dale, está bien, está Dudas. bien. Pero entonces yo sí quería aclarar eso y no sé si lo entendí bien. Depende del objetivo. Me explico. Si en el objetivo hace énfasis que vamos a hacer es un producto, entonces eso va a ser el final de la investigación. Pero si en el objetivo dice que nosotros vamos a mirar qué efectos se producen o qué cambios se producen, el producto debe estar realizado antes para poder analizar y poder darle respuesta a la investigación. Sí, señora, de O sea, acuerdo. no necesariamente tenemos que hacer el producto antes de finalizar la investigación, porque puede ser que el final sea realizar el producto. Claro, depende de su investigación, depende de sus objetivos y cómo se hayan pensado la investigación. Total. Porque yo, pues bueno, tenía como la duda de que de pronto sí tocaba hacerlo, aplicarlo antes de terminar la investigación y que de pronto el tiempo no nos podía dar. No, depende de esas aspiraciones que ustedes se plantearon. Entonces, Ok, no, ustedes aplican un esquema metodológico, pero ustedes lo adaptan a eso que se propusieron. sí. ¿Mm? Gracias, profe. Vale, con gusto. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, algún otro aporte. Bueno, ahí más adelantico nos vamos también al tema de los instrumentos, ¿sí? De los instrumentos de investigación y creo que es un poco lo que hacia dónde vamos, ¿sí? Pero voy rápidamente a compartirles acá. Un segundito. Porque también yo sé que ustedes en este momento están pensando, bueno, pero entonces eso, ¿qué implica? ¿Cierto? ¿Qué instrumentos implica desarrollar? ¿Qué debo empezar a hacer? O sea, seguramente si este primer momento mi investigación es recogida de datos, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar esa información? ¿Cierto? ¿Cómo voy a conseguir esa información? Entonces voy aquí a compartirles una introducción, porque esto lo vamos a seguir conversando en los encuentros. Un segundito. Está cargando. Ay, se volvió. Esto me está tomando el pelo. Estoy desde dos aparatos y ahí se confunde un poco. Bueno, mientras voy avanzando. Cuando uno se está pensando en una investigación cualitativa, si es así, pues su pretensión, pues uno empieza a pensarse en, como lo decíamos hace un momento, cómo lograr ciertos rasgos de validez, de cientificidad, ¿cierto? Cómo lograr que lo que yo voy a hacer realmente sea un aporte, y sea un aporte serio, pertinente al campo educativo. ¿No? Entonces nos habla, especialmente, ese lo podemos
rastrear en el texto de Vizquerra, él nos habla de cuatro categorías, ya ahorita las mencionado antecitos en pantalla, y es la de credibilidad, transferibilidad, dependencia y conformabilidad. Si ustedes quieren ir al detalle, pueden perfectamente ir a la parte de metodología de investigación cualitativa de Vizquerra, que creo que es la tercera parte, y ahí está uno de los capítulos pues, en donde habla de los instrumentos. Y digamos que aquí es importante mencionar que, por ejemplo, la credibilidad la logramos con la triangulación. Entonces, si uno de nuestros objetivos es recabar cierto tipo de información cualitativa, ¿cierto? Si parte de mi investigación es recoger unos datos cualitativos, descriptivos de mis estudiantes, de mis colegas, de una clase, etcétera, de un tema, ¿cierto? Aquí hay una acción muy importante para asegurar que mi investigación no esté sesgada y es triangular, ¿no? Entonces, no solo tal vez indagar por ese problema a mis estudiantes, sino también indagar por ese problema a mis colegas, a los coordinadores, a los profesores, a los padres de familia, ¿cierto? Y tomar información y recabar información de una y otra mirada, ¿cierto? De unos y otros sujetos. ¿Para qué? Para que esa información no se vaya sesgada de solo lo que piensa unos u otros sujetos, sino sea compuesta por la mirada de varios, ¿sí? Y de varios que probablemente piensen distinto. Entonces, si estamos haciendo una investigación evaluativa sobre un proyecto transversal en el colegio, ¿sí? Queremos evaluar un proyecto transversal desde una mirada investigativa, ¿sí? Y seguramente si contamos solo con la perspectiva de los estudiantes, pues ahí vamos a tener una información importante, pero de pronto no va a ser la comprensión total del fenómeno, no nos va a permitir una comprensión holística, multifactorial, ¿cierto? Como la que pretendemos con la investigación. Entonces, seguramente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues entrevistar también a los coordinadores del proyecto, pegarnos la charla con los profesores que han liderado ese proyecto, o incluso con los padres de familia que han acompañado a nuestros estudiantes en ese proyecto, ¿sí? O de pronto, no sé, con gente externa. Entonces ese proyecto, además de ser interdisciplinario, ¿cierto? Institucional, pues, tiene aplicaciones hacia afuera, entonces con la comunidad, con la empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso, por ejemplo, en términos de la credibilidad, ¿sí? Comprobar con otros participantes y obtener información con otros participantes, e incluso también la observación que yo pueda hacer como investigador, ¿no? ¿Saben qué? Aquí una mirada fuerte, digamos que el centro y el eje de la investigación cualitativa es la interpretación, ¿sí? Del investigador. Y eso ayuda también a contrastar las miradas de los sujetos investigados o del objeto que yo estoy investigando. Entonces también mi observación pues va a ser pues, seguramente muy importante para evitar esos sesgos. El otro gran criterio es la transferibilidad, ¿sí? Entonces digamos que ese criterio nos lo permite el hecho de comprobar con la teoría, ¿sí? De mirar los sucesos, los fenómenos, eso que estoy intentando entender a la luz de la teoría. Por eso va a ser muy importante más adelante. Vamos a volver a autores, vamos a seguir revisando categorías, conceptos, porque eso nos va a ayudar a hacer el análisis y la interpretación de la información que vayamos recabando en este camino. Y también, pues, algunos autores, como Vizquerra nos recomienda que entre más datos recojamos, pues más vamos a asegurar minimizar el sesgo, ¿sí? Entonces, pues, obviamente eso tiene que tener un límite, no podemos, pues, salirnos de lo que el tiempo nos permite, las acciones que, digamos, nos planteemos, pero pues también dice, pues, entre más recojamos datos, más personas participen en esto, más puntos de vista, más información nos den, pues seguramente pues, vamos a tener más posibilidades de que ese ejercicio que concluimos, de esa información y esas afirmaciones que concluimos en nuestra investigación puedan ser transferidas a otros. Entonces ya no estamos hablando de generalización como si en el paradigma positivista, pero sí de transferibilidad, o sea que eso que yo lo hice en mi institución Pepito Pérez de Soacha, yo la puedo replicar en un contexto de pronto similar o lo puedan transferir o por lo menos pueda entender la estrategia para que con algunas adaptaciones me pueda servir a otro colegio que está, no sé, en Zipaquirá, ¿sí? ¿Cómo? Asegurándola a través de estas acciones. Hay otro que es el de dependencia, ¿sí? Que es un poco también reconocer mi rol como investigador,
hacer descripciones minuciosas, detalladas, cuando hagamos el análisis de lo que la información que nos ofrece la investigación, pues también ese análisis detallado, ese análisis y esa delimitación también del contexto, ese someter la información a lo que significa e implica en un contexto particular, pues también va a ser muy importante. Y el cuarto es la confirmabilidad. Esa confirmabilidad es que cuando ya esté el informe final, o por lo menos cuando ya esté de manera preliminar, todo el análisis, la discusión que hagamos sobre todo lo que se realizó en el proyecto, pues podamos someter también a valoración, ¿sí? O a comprobación, podría decirse. Esa información, esos análisis a los participantes de esa investigación, con ellos. Pues no sé, si trabajamos con los profesores de una facultad, ¿cierto? E investigamos un tema pues, propio de esa facultad. Hicimos unos análisis, hicimos una entrevista, unas observaciones, tal, y tenemos ya el informe listo, o con esas analíticas, pues someter a lectura y a revisión de ellos quienes participaron, esos colegas, esos profesores, los estudiantes que participaron, por lo menos algunos, en ese proyecto, en esa investigación, pues sería muy importante también, como para corroborar, ¿cierto? Y confirmar que esa perspectiva que analizamos, que esos análisis que logramos, pues seguramente sí sean los pertinentes o por lo menos estén cercanos a esas realidades, ¿no? Y pues hay herramientas que nos ayudan, ya usted lo mencionó en ese momento, a procesar datos, y a procesar datos cuantitativos y a procesar datos cualitativos, ¿sí? No está de más, pues, que si llegamos a necesitar usar esas herramientas, las aprendamos a usar y las usemos. Eso es un aprendizaje más y seguramente le facilita a uno las cosas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que por lo general uno las usa cuando tiene grandes cantidades de información, ¿sí? No sé, si estoy haciendo un estudio de caso, pues hice 2, 3 entrevistas a profundidad y pues la cantidad de información pues yo la puedo manejar porque yo estoy entendiendo ese contexto, es una entrevista sobre un suceso en la escuela, de bullying, no sé, o una persona, estoy haciendo una biografía, yo qué sé, pues seguramente no van a necesitar un atlas TIC. Pero si yo estoy haciendo un gran proyecto, el cual, no sé, una investigación documental, que me implica 100 documentos de política pública, estoy poniendo un ejemplo, pues ahí seguramente sí, de pronto, dependiendo del método, pues voy a utilizar una ayuda, voy a necesitar seguro una ayuda para procesar ese volumen de información y para generar las categorías y para codificar, porque ya leer todo, codificar todo y categorizar todo ya no va a ser tan sencillo, ¿sí? Ya pronto me toma más tiempo y o se puede presentar para un riesgo de sesgo, porque pronto en ese macroanálisis de datos se me van a pasar cosas, voy a perder de vista detalles, la categorización no va a estar como tan bien desarrollada y demás, ¿sí? Entonces ahí como que son variables que podemos tener en cuenta y pensarnos en ese digamos que en esa mirada al plan de análisis de información. Porque ¿qué viene después de todo esto? Después de que yo me pienso un cronograma, ya me pensé, digamos, todo lo metodológico, el enfoque, el tipo de iniciación, las fases o pasos, el cronograma, o sea, las acciones y los tiempos, ¿cierto? Los participantes, la institución, Yo tengo que pensar, bueno, y esa información que voy a recabar, ¿cómo la voy a conseguir? ¿Cierto? ¿Desde dónde? O sea, si yo me pregunto por conocer los patrones de, no sé, de sueño, de cómo influyen los patrones de sueño de mis estudiantes de grado sexto en los resultados académicos, estoy haciendo algo loco, ¿sí? Pues voy a preguntarles y voy a necesitar de un instrumento que me permita preguntarles a ellos por esos patrones de sueño y caracterizarlos, ¿cierto? En una primera instancia, seguramente ese va a ser un primer propósito, ¿verdad? Entonces, para eso, pues digamos que hay una pregunta ahí importante que hacerme, y es, bueno, ¿y ahora cómo me consigo esos datos? ¿Cómo logro esa información? O si estoy pensando en, no sé, analizar una política pública desde una investigación documental, bueno, porque acá de pronto no estaba en pantalla también
un método muy importante desde la investigación cualitativa, la investigación de corte documental. No está porque algunos autores, para unos autores es y no es un método, para unos autores es más una estrategia dentro de otro método como el estudio de caso, ¿sí? Pero yo diría que en algunos, que de alguna mirada sí es válido que el método sea una investigación documental dependiendo del proyecto. Y si yo digo, bueno, si yo me planteo analizar unos textos de política pública, pues tengo que plantearme un instrumento para poder filtrar esos textos, ¿no? Entonces una matriz, ¿cierto? Una matriz en donde yo pase ahí una información que estoy buscando en todos esos textos de política pública y eso me permita analizar, ¿sí? O si estoy formulándome, digamos, qué estrategia, ¿sí? ¿Qué estrategia, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, una observación? Les voy a compartirles aquí rápidamente ya para ir cerrando, que por fin esto me abrió. Digamos que lo que continúa, una invitación a lo que continúa después de esto, un poco para que tengamos claro hacia dónde vamos con lo que sigue. Y es, bueno, entonces, ¿qué datos necesito? ¿Sí? Y para esos datos que necesito, ¿cómo los voy a recoger? ¿Sí? Hay, digamos que esto tiene matices, porque dependiendo de la investigación, el énfasis está en los datos al principio o están los datos, como decía Maritza, al final, ¿sí? O sea, depende de la metodología, ¿sí? De una investigación-acción, probablemente el análisis de datos sea después de una aplicación de algo, ¿cierto? Pero si estamos en un estudio de caso, seguramente los datos que voy a recoger los voy a recoger al principio para después analizar, ¿sí? Entonces, o de una narración autobiográfica, bueno, o si es de una investigación documental, pues tengo que leer, recoger unos datos de esa lectura de esos documentos y eso me permite también el análisis. Entonces, depende. Eso tiene matices. Pero digamos que ahí como a nivel general, pues sí es importante tener en cuenta en este momento, después cuando pasamos al cronograma, bueno, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué voy a aplicar? Aquí hay algunas cosas en pantalla. Bueno, y digo, tiene todos los matices del mundo. Sí, aquí hay unas opciones. Y si yo voy a hacer observación de clase, de grupos, y voy a hacer entrevistas a mis colegas, a mis estudiantes. Hay una técnica muy interesante también que son los grupos focales, ¿cierto? Que ustedes seguramente la conocen, en donde yo puedo hacer entrevistas más de orden grupal, en donde hay discusión, hay debate, hay controversia, hay contraste de opiniones, y es un ejercicio muy chévere para generar y para obtener información cualitativa. Si voy a leer documentos, si voy a hacer matrices, si voy a analizar artefactos o voy a verificar registros, todo esto es válido en educación y en cualquiera de los modelos de investigación, ¿cierto? Si voy a tomar datos, estadísticas, si mi fuente van a ser historias de vida, o si voy a hacer observación y voy a comentar con unas notas de campo porque voy a hacer unos talleres, porque voy a hacer investigación de acción, o unas clases, y entonces las clases que voy a hacer a través de la investigación de acción las voy a sistematizar a través de unos diarios, notas de campo o bitácoras, ¿cierto? Si voy a hacer una investigación mixta y requeriría algún tipo de muestreo, ¿cierto? Estadístico. Si voy a hacer talleres, si voy a hacer unas clases, si voy a hacer espacios de encuentro, si voy a desarrollar contenidos, ¿cierto? Digamos que estas técnicas no son el centro de la investigación, ¿sí? Estas técnicas no son el objetivo, no son la pregunta, pero sí nos ayudan a ir allá y recabar información, aplicar, ¿cierto? Entonces, desde un proyecto de investigación, quiero irme al conocer algo. Desde un proyecto de desarrollo, quiero irme a aplicar y desarrollar algo, ¿no? Entonces, estas técnicas o muchísimas otras, que seguro no están aquí en pantalla, ustedes las tienen ahí en su radar, pues son las que les permiten ese trabajo de campo y les permiten abordar ese problema de investigación y les permiten resolver esa pregunta que ustedes se han planteado. Seguramente, vuelvo y les digo, con muchos matices, ¿sí? Y hay que pensar un plan de análisis, ¿no? Ya después de todo esto, no me afanen que eso todavía no es para allá, pero ese es un poco en hacia dónde vamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer con los datos? ¿Cómo los organizo? ¿Cómo los reviso? ¿Cómo los voy a preparar? Si hay que codificar, cómo voy a saturar las categorías, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, me apoyaré en explicaciones, en gráficos, ¿cierto? Y mire, por eso, digamos que esta diapositiva la traje para ver el paso cuarto, que este es realmente el más importante. Y es como con todo, pues me permito responder esa pregunta. Problema, ¿sí? Todo me debe llevar allá.
todo debe ser coherente. Entonces, cada vez que yo, en el cronograma que ustedes van a hacer para dentro de 15 días, ¿cierto? Piense una acción, ponga en ese cronograma de Gantt una acción, esa acción me debe llevar o debe ir conduciéndome hacia un objetivo específico, ¿cierto? Y ese objetivo específico debe apuntar, debe aportar su granito de arena para ayudarnos como grupo a responder la pregunta problema, ¿no? Ahí como para tener la hilación de toda esa, y la secuencia de todo este proceso. Bueno, no sé, ya van siendo casi las 10, no sé si hay algún otro aporte, alguna otra pregunta. De lo que hemos hablado, de los métodos. Hay dos Profe, métodos que yo diría pueden ser como muy específicos, porque no están como dentro de los más reconocidos, pero también están usándose mucho, son como, yo diría que son derivaciones de los que vimos, ¿sí? De los estudios de caso, de la investigación, del etnográfico y demás. Pero hay algunos autores que los catalogan como métodos y es el de los estudios evaluativos, ¿sí? O sea, hay proyectos de investigación destinados a evaluar un proceso, un fenómeno, ¿cierto? Un método, un sistema educativo, ¿sí? Y es válido, es muy interesante. Incluso puede ser de corte mixto, perfectamente. Y estudios también de sistematización de experiencias, que también es muy interesante, porque recoge toda una experiencia, todo un proceso, un espacio formativo, y lo organiza, lo narra, lo presenta, lo valora, ¿sí? Y lo muestra al mundo, ¿sí? Hay que hacerlo con unas fuertes categorías teóricas para que sea pues una investigación y no cualquier ejercicio de redacción y escritura, pero hay como alternativas que querían también que no se me pasara a mencionar. Señor hola, Orlando. profe, la pregunta era, ¿en la maestría existe un número mínimo de páginas que debe tener el trabajo terminado? Sí, pero no era máximo, más que mínimo. Sí. Bueno, hay un tope de páginas en el proyecto completo y es de 60. Por eso hay que ser muy puntuales con el lenguaje, con la palabra, porque realmente si se hace un proyecto más largo, no se lee. Entonces, para que sea sucinto, para que tenga impacto, para que se lea. Disculpe, profe, ¿proyecto de investigación o investigación terminada? Terminado. Cuando están ustedes presentando, bien sea el de especialización, si quieren terminar este semestre y graduarse especialistas, bien sea el de maestría, cuando terminen este proceso de maestría. Cualquiera de los dos tiene ese tope. Ahora, pues si se pasan unas páginas, no va a pasar nada, no va a tener problemas, no va a nada devolver el proyecto. Pero la idea es que sean así como con el uso de la palabra juiciosos, ¿sí? La palabra escrita. Mínimo no, porque es que si máximo es 60, pues con todo lo que ustedes van a escribir, analizar y hacer en un año y más de un año, casi 2 años, pues seguramente no se necesita, o sea, van a tener mucho más que cualquier niño. Y con todos los apartados, ¿no? Entonces saben ustedes que van a volver aquí, pero un segundito les voy a ver rápido el formato de proyecto. Ay, me estoy parando en la hora. Recuerden ustedes que ahí en la unidad 1 tienen su formato de proyecto, ¿cierto? Que está en Word. No se olviden guiarse por ahí porque finalmente ya poco a poco su proyecto va a ir quedando con esa estructura. Un segundito les comparto aquí rapidito. Aquí es ¿no? Entonces, saben ustedes que está en la tabla de contenido. Ya ustedes van aquí, ¿cierto? Van encontrando metodología. ¿No? ¿Qué les quedaría después? Pues los resultados, discusión, conclusiones, referencias, pues, para más adelante. Y cuando vamos a metodología, yo les comentaba hace 15 días, pues, ahí es importante tener en cuenta los parámetros que están allí indicados, lo que entreguen de aquí al miércoles, o lo que hayan entregado, pues,
tenga en cuenta pues lo que se pide acá, que es lo mismo de la rúbrica, realmente no es nada nuevo, sino que aquí hay otras cosas que van a trabajar ustedes en 15, de aquí a 15 días, en la siguiente entrega. Entonces aquí está el resto, ¿sí? De lo que van a seguir trabajando. Pero, por ejemplo, aquí lo máximo son 5 páginas en metodología. Entonces hay que ser bien puntuales, ¿no? Porque es todo, ¿cierto? Incluyendo los instrumentos, pues la mención de los instrumentos. ¿Sí? Y las fases, el enfoque, toda la sustentación metodológica. Entonces, sí, y ahí, pues, no se olviden que encuentran ustedes la extensión. Profe, disculpe la interrupción. Otra idea que tiene mi grupo es, no, otra pregunta es, ¿cuál es el porcentaje en Turnitin para, digamos, determinar que el trabajo no es fraude o no tiene, no tiene problemas de copia? Creo que Sí, algunos profesores manejan un porcentaje. sí, en la universidad se maneja máximo el 30%. Entonces, antecitos de finalizar semestre, vamos a pasar el documento por Turnitin, vamos a revisar, hacer términos de similitudes y coincidencias. Recuerden de ir citando con sus citas en APA para que pues no tengan dificultades con ese tema, porque a veces no las tienen involuntariamente, ¿no? Sin querer. Ahí sí le pasan una cosa así. Y van quedando sin citar o mal citadas, ¿no? Entonces ahí como, eso es también una pregunta súper importante, ¿no? Listo, no sé qué, si tenemos alguna otra pregunta. ¿No? Ya ahí está claro como el agua. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para la próxima actividad? Entonces tenemos ya como tal la entrega del cronograma. Por esta semana, pues ya saben ustedes hasta dónde nos corresponde. La próxima pues va a ser el cronograma con las actividades. Dentro de 15 días nos veremos por grupos. Entonces les propondré un orden de como el semestre anterior, a las 8, 8:40 y 9:20, para que por turnitos me pueda ver por cada grupo y nos ponemos a mirar el trabajo. Yo hoy esta semana les retroalimentaré el envío que hagan para vernos en 15 días, charlar y ver también el cronograma de cada grupo y hacerle una revisada y si es necesario retroalimentar, ajustar y ya. Y arrancar en forma como lo que sigue, que es ya empezar el desarrollo de ese trabajo acá. Bien. Listo, no sé si les parece bien que dejemos acá. Saben ustedes que me escriben por WhatsApp si hay preguntas, inquietudes, me cuentan cualquier cosa. Y pues por el foro de novedades y los demás foros, pues ahí seguimos pendientes, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, me alegro volverlos a ver. Descansen y estamos ahí pendientes. Vale, profe, muchas gracias. Muchas Profe, muchas gracias, gracias. profe. Feliz noche Bueno, para todos. un abrazo y feliz Descansen. noche. Well. Igual, chao, chao.